Muy buenas tardes a todos. Este es uno de los primeros videos que quiero comenzar a hacer sobre análisis político y cosas que se vayan suscitando contemporáneos. Y en este caso el primer video que quiero hacer es sobre lo que está sucediendo en Ceuta, que ya tiene como una semana, algunos sabrán, sobre una estampida de migrantes que entraron en Ceuta en situación irregular porque Marruecos decidió abrir la frontera, quitar todos los controles fronterizos que estaban en los acuerdos y entraron una ola gigante de personas a la ciudad autónoma de Ceuta. Tengo como varios puntos que quiero tocar sobre este tema porque creo que es un tema que hay que analizarlo con perspectiva histórica porque tiene mucho que ver por los movimientos políticos que ha hecho España y Marruecos para que se dé lo que ha sucedido en Ceuta. Como yo les había comentado, hay mucho tema, primero con el tema de los inmigrantes en situación irregular. Esto lleva a un tema de polarización que ya se viene dando en la política española. Muchos han catalogado esto como que es una crisis migratoria, otros como que es una invasión, otros X. No voy a hablar sobre ese punto exactamente. Sí considero que hay muchas personas ahí que están por una situación humanitaria, pero vamos a atenernos realmente a lo que está sucediendo entre España y Marruecos. Eh, Como que lo primero para entender esto, hay que recordar remontarnos más o menos en los años 1970, cuando Marruecos era un protectorado español y el Sahara Occidental también era una provincia española, que era considerado como el Sahara español. Cuando se le da la independencia a Marruecos, ya en el 75, se suponía que al Sahara Occidental se le iba a hacer un referéndum para su autonomía. En el 75 por X y razón, esto nunca se dio. El gobierno español durante el régimen de Franco se larga de ese territorio y deja a los saharauis en el aire. Automáticamente Marruecos reclama el territorio y lo anexa. Hacen la llamada Marcha Verde, donde más de entre 200.000 y 350.000 marroquíes son enviados hacia allá por parte del gobierno marroquí para ocupar la zona y comenzar como un proceso de colonización y de apoderamiento del territorio. A medida que surge eso, se crea el Frente Polisario, que actualmente sigue siendo quien se considera por algunos países que reconocen a este grupo, que comenzó haciendo una guerra de guerrillas contra Marruecos para defensa del territorio. Y ellos mismos tienen el RAST, que es como la República Árabe del Sahara Occidental Democrático, que Marruecos obviamente no reconoce y considera que el Frente Polisario es un grupo terrorista. Otros países lo han declarado como un grupo beligerante, reconociéndole derechos y que tiene como una representación dentro del conflicto. Y principalmente muchos quienes han apoyado a este grupo ha sido Argelia, lo cual ha crispado ya desde los años 90 esa situación entre Marruecos y Argelia de que la frontera siempre está como en conflicto, es una zona caliente, etcétera. Entonces, este Frente Polisario no ha llegado a ningún acuerdo, sigue defendiendo el territorio, están armados, pero también tienen como un mini parlamento dentro del territorio que aún cuidan, que es como el 20% del Sahara Occidental más o menos. No se sabe bien cuántos saharauis viven ahí. Mauritania se desligó del conflicto y quitó todas sus reclamaciones y prácticamente ahora el conflicto sigue siendo el Sahara Occidental y Marruecos. Argelia no tiene ninguna reclamación, pero sí apoya al Frente Polisario de alguna manera, y esto, claro, ha traído choques con su vecino que es Marruecos, en una escala de tensiones que siempre ha existido, sobre todo por el tema del control del desierto y esa parte de allá. Eh, ya remontándonos a esa parte y entendiendo que existe el Frente Polisario, aquí es donde viene la situación actual. Ya como desde a mediados de abril, había un acuerdo que se ha filtrado en algunos diarios de investigación, etcétera, donde el Frente Polisario, quien lo lidera un señor llamado Brahim Ghali, que es el jefe y que para el gobierno marroquí es un terrorista, porque es el que ha llevado la guerra de guerrillas en el Sahara Occidental, es buscado por el gobierno marroquí, porque lo consideran un terrorista. Argelia lo acoge porque parece que tiene COVID
y hace un movimiento se cuadra con el gobierno español actual y lo trasladan a Zaragoza. Y de Zaragoza lo trasladan a un hospital en Logroño. Sí, en Logroño, si me no me equivoco, en La Rioja. Y está siendo atendido allá. Según algunas fuentes, entre distintos diarios, está el del Mundo, está el Independiente, La Razón, El País, el diario El Español. Muchos de ellos hablan de que lo trajeron para España para darle asistencia médico y con otro nombre, que es el de Mohamed Behantouch. Entonces, claro, Marruecos, al enterarse de este movimiento, obviamente lo condena porque es un enemigo para ellos. Y como respuesta ante la crisis migratoria que tiene en la frontera, decide ejercer presión y política de esa manera y abre las puertas al conflicto, ¿no? Y por eso se da este movimiento político de abrir la frontera y que haya como que esta, no invasión, pero sí esta gran movilización de personas hacia Ceuta. Entonces, Argelia en su momento se dice que pidió tener cuidado. Otros diarios afirman que Marlaska estuvo siempre en contra de que este individuo entrara a territorio español, porque es que como que tuvo mejor olfato político y sabía lo que iba a traer como consecuencia. Y bueno, esto ha sido el tema de Marruecos. Si bien Marruecos tiene unos acuerdos con la Unión Europea, y donde se les ha dado, España les ha dado material de insumos policiales, carros, etcétera, para cuidar la frontera, ante el recibimiento de una persona que para ellos consideran terrorista, y obviamente Argelia, que le gusta meter candela, le gusta echar leña al fuego, bueno, se crispó la situación y fue una jugada política de pura y dura por parte de Marruecos para meter presión al gobierno español y de alguna manera perjudicarle, que yo creo que lo logró a la perfección. Porque es que la popularidad del gobierno español actual y como le han caído encima ha sido, lo han destrozado. Y es que quizás la situación no se manejó de la mejor manera. Y fue peor aún cuando prácticamente el gobierno español resuelve dar 30 millones de euros al gobierno marroquí para que cierren otra vez la frontera. Entonces, un dinero que no sabemos si se va a destinar a la población o a mejorar el tema de fronteras o a seguir atacando al Frente Polisario en el Sahara Occidental. Pero sí creo que la política, el movimiento del gobierno español fue muy malo, fue muy cabeza caliente, no fue bien pensado y bueno, ha traído la consecuencia hasta la actualidad que siguen deportando en caliente, confirmado por Marlaska. Ya han deportado en una semana 7.000 personas. No deportado, devueltos, porque en realidad siempre han estado como en situación irregular. Entonces que los han ido devolviendo en caliente, pero hay muchos menores de edad. Inclusive se dice en algunos medios que muchos de los menores de edad que están ahí, el gobierno marroquí los sacó de las escuelas y los envió a Ceuta sin el consentimiento de los padres. El gobierno marroquí, digamos que también se ha pasado un costo político, una factura, pero que parece que no ha tenido la repercusión como si lo ha tenido el gobierno de España. Entonces, yo creo que aquí el asunto es pensar un poco también si el gobierno español va a tener un plan más contundente o cada vez que Marruecos ahora vea que necesita dinero, simplemente abre la puerta, cierra la puerta, abre la puerta y cierra la puerta y si el gobierno de España siempre va a estar en este va y ven o si ahora se lo van a pensar un poco más y van a llegar a algún tipo de negociación donde este señor Brahim Ghali se ha devuelto al Sahara Occidental o entregado, que no creo que lo vaya a entregar el gobierno español, porque a lo mejor esto puede ser, esta ayuda al Sahara Occidental puede ser una deuda histórica por ese referéndum que no se hizo y que la ONU nunca logró llegar a un acuerdo. Entonces creo que, digamos que es un tema que puede seguir escalando el conflicto y donde este señor es como que la punta del iceberg del conflicto, ¿no? Marruecos lo va a querer, Argelia negoció con España, entonces se crea como una tripartita complicada y que realmente está afectando es a la población saharaui, sobre todo porque el Frente Polisario los defiende a ellos, ¿no? Es como quien los organiza. Yo creo que el conflicto puede seguir escalando, pero bueno, habrá que ver en las próximas horas qué medida toma el gobierno español y si se vuelve más contundente o simplemente seguirá